Hola amigos, bueno miren, hoy les voy a mostrar una máquina de alineación casera que me hice para poder alinear el auto. Bueno, está construida con cosas comunes que se pueden conseguir en cualquier lado: caño estructural de 20×40, planchuelas, tornillos, y en la parte de atrás tiene imanes de neodimio, que son los que uso para pegarlos a la llanta. Esta es la parte del reflector, que también es igual, tiene los imanes y tiene una escuadra que es regulable. Cada vez que se usa hay que regularla, calibrarla antes de usarla para poder garantizar la precisión que necesitamos. Estos son dos niveles de albañil que se usan para poner cerámica, que funcionan con pilitas AAA, tiene dos niveles de burbuja en ambos sentidos, y lo que hace esto es proyectar una línea. No sé si la cámara lo toma ahí, proyecta una línea. Bueno, estos son dos espejitos comunes que en la parte de atrás tienen imán. Y esto está impreso, es una escala milimetrada que está impresa en papel fotográfico y pegado en un imán de los que van en la heladera, que también se puede hacer en casa. Estos son 4 disquitos de chapa que los uso para poner de a dos abajo de la rueda, para poder girar la dirección fácil estando el auto parado, que no sea tan pesado. Bueno, para calibrar la máquina, el primer paso es calibrar el proyector. Ahí tenemos todo armado, esto se monta a presión sobre el soporte este que tenemos acá. Y lo que tenemos que lograr es que el haz de luz sea perfectamente paralelo a nuestra regla. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ponemos el proyector enfrente de la escuadra y le ponemos la regla milimetrada, haciendo coincidir el haz de luz con el cero de la regla. Y ahora vamos a alejar el proyector. Al alejar el proyector lo ponemos lo más lejos posible, la regla tiene aproximadamente 2 metros. Vemos que la proyección de la línea se mueve del cero y no debería moverse. Entonces vamos a calibrarlo con los tornillos que tenemos acá para lograr que quede en el cero. Ahí está. Ahí tenemos nuestra línea en el cero, vamos a volver a acercarla. Ahí ven que sigue el cero tanto lejos como cerca, eso quiere decir que nuestro haz de luz está perfectamente paralelo a nuestra regla. El segundo paso va a ser calibrar el reflector. Bueno, para calibrar el reflector lo que hacemos es montar la regla milimetrada sobre la parte del proyector. No sé si ahí se ve que la línea de la proyección coincide con el cero de la escala. Y acá en la parte del reflector ya montamos el espejo. Entonces vamos a montarlo lo más lejos posible. Ahí está. Y ahí ya vemos la proyección que hace el reflector. Bueno, como ven, está un par de milímetros corrido de la escala de cero, entonces lo vamos a calibrar de acá para que quede justo en cero. Ahí estaríamos prácticamente en cero. Ahí estaríamos prácticamente en cero. Eso quiere decir que el haz de luz va y viene exactamente por el mismo lugar. Tanto el haz de luz de ida como el de vuelta son perfectamente paralelos a la regla. Si queremos saber si nuestra regla está perfectamente derecha, es sencillo. Cuando hacemos esto, damos vuelta a la regla y en el otro lado, en la otra cara de la regla, tenemos que tener exactamente el mismo resultado. Bueno, ahora que ya tenemos todo perfectamente armado y alineado, vamos a hablar un poco de la teoría de la alineación. Si miramos en el manual, buscamos nuestro modelo, Fiorino. Acá nos dice que la convergencia tiene que ser menos 2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que las ruedas tienen que estar 2 milímetros abiertas. Quiere decir que acá, midiendo entre cubierta y cubierta, acá adelante tiene que tener 2 milímetros más abierta que acá atrás.
Esa sería la medida que nos pide el fabricante. Entonces, nuestra rueda tiene 290 milímetros de radio. Y la distancia que tenemos entre el centro de la rueda hasta donde vamos a poner el reflector son 2410 milímetros. Sacando la cuenta nos daría que por cada milímetro que nosotros nos desviamos acá atrás, vamos acá a tener un desvío de 8.3 milímetros. Pero ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos un espejo y nuestra reflexión va a ser de ida y de vuelta, o sea que va a ser el doble de esta medida, y por cada milímetro que nosotros nos desviemos acá atrás, el desvío en la escala milimetrada va a ser de 16 milímetros. Bueno, ahora ¿qué pasa? Nosotros tenemos que abrir 2 milímetros más adelante que atrás. Pero claro, eso quiere decir que cada rueda tiene que estar desviada 1 milímetro. 1 milímetro a una y 1 milímetro a la otra forman los 2 milímetros. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos el centro acá. Para que haya 1 milímetro de diferencia entre la parte de adelante y la parte de atrás, quiere decir que la parte de adelante tiene que estar medio milímetro más afuera de la longitudinal y la parte de atrás tiene que estar medio milímetro más adentro. Esa es la precisión que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros desviemos esto medio milímetro para adentro, en la escala nuestra vamos a tener un desvío de aproximadamente 8 milímetros. Y va a ser bastante fácil. Bueno, vamos a seguir con la teoría. Lo que hablamos hasta ahora fue únicamente para alinear la convergencia, que eso es lo último que vamos a alinear. Aparte de la convergencia tenemos que controlar la comba o camber y el avance o caster. ¿Qué es esto? Bueno, la comba es la inclinación que tienen las ruedas vista a la camioneta de frente. Según lo que dice acá, estamos en el orden de los 24 minutos negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Exagerando un poco, que la rueda tiene que ir inclinada así para este lado y la otra para el otro lado así, para afuera. Eso sería una comba negativa. ¿Y cómo lo regulamos? Lo medimos con el nivel del albañil y para regularlo no hay forma de regularlo correctamente, digamos. Eso se va venciendo a medida que se va venciendo el amortiguador. Entonces la única solución posible de forma casera es en uno de estos agujeros, yo normalmente lo hago el de arriba, que tiene un diámetro de 10 milímetros y aquí agarra el portamasa. En el amortiguador le pasamos una mecha de 12 milímetros acá en este agujero. Entonces el portamasa queda con un poco de juego y nos da lugar a corregir los errores de comba que podamos tener. Y el avance es una de las cosas más importantes, y cuando uno lleva a alinear la camioneta a una casa de alineación nadie le presta atención al avance. Pero el avance es importantísimo. ¿Qué es el avance? El avance es la inclinación que tiene el amortiguador. El amortiguador va inclinado así, no va derecho. ¿Esta inclinación para qué sirve? Bueno, primero nos va a dar estabilidad en la camioneta. ¿Por qué? Bueno, esto lo que va a hacer el efecto de que cuando nosotros soltamos el volante vuelva solo para el medio. Eso por un lado. Y por otro lado, y es más importante aún, si nosotros tenemos el avance corrido de un solo lado, vamos a tener la rueda más adelante o más atrás. Este punto de anclaje es fijo y este punto de anclaje lo regulamos con el tensor. Acá tenemos una rosca en el tensor y la rótula y podemos correr la rueda para adelante y para atrás variando este ángulo. ¿Qué pasa? Si este ángulo no está correctamente en la especificación del fabricante, pero las dos ruedas están iguales, no habría problema. Pero el problema es cuando una rueda está más adelante que otra. ¿Por qué? Visto el auto de arriba, bueno, esto no es una Fiorino, es un Fiat Uno, pero es lo que conseguí. Si nosotros, en vez de tener las dos ruedas iguales, tenemos una más adelante y la otra más atrás, exagerando, el eje de tracción va a quedar torcido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la dirección nos va a tirar para un costado. Entonces, es fundamental que el avance esté igual de los dos lados. ¿Y cómo lo podemos medir? Y bueno, la forma más fácil es agarrar una cinta métrica, engancharla en la pestaña de la llanta y tomar como referencia la otra pestaña y medir esta medida, y de los dos lados tiene que dar exactamente igual. Si no es así, lo tenemos que corregir de acá de los tensores. Y la corrección de comba, bueno, como les expliqué, se puede corregir del amortiguador, y el de la convergencia, que es lo último que vamos a hacer, se corrige de los extremos de dirección. Y otro de los motivos por los cuales es importantísimo el avance
es porque gracias al ángulo del avance, que es este ángulo de acá del amortiguador, nos va a lograr que cuando nosotros agarramos una curva en alta velocidad y doblamos la dirección, la rueda se inclina levemente hacia un costado, o cuando doblamos hacia el otro lado se inclinan las dos hacia el otro lado. Eso nos da estabilidad, es como la horquilla de la moto que va inclinada para adelante y entonces la moto se inclina, la rueda de la moto se inclina al doblar. Es el mismo efecto. Para medir la comba podemos usar un nivel de burbuja de albañil común y corriente, nos va a dar una idea de la posición de la rueda, de la verticalidad de la rueda. Y para medir el avance vamos a usar una cinta métrica para poder medir la distancia entre las ruedas. Bueno, para medir la comba la medimos directamente con un nivel de albañil. Y ahí podemos ver la burbuja que está dentro de los límites, está ligeramente abierta abajo. Para medir el avance vamos a medir la distancia entre las ruedas. Ahí podemos ver. Y ahora vamos a medir del otro lado. Tendría que dar más o menos lo mismo. Ahí pueden ver la cinta métrica, queda exactamente igual. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la alineación es que el centro del volante coincida perfectamente con el centro de la cremallera. ¿Cómo logramos esto? Bueno, tenemos que girar todo el volante para un lado hasta que haga tope. Después lo giramos para el otro lado hasta que vuelva a hacer tope, contando cuántas vueltas da. Y después retrocedemos exactamente la mitad. Y ahí nos tiene que coincidir el centro del volante. Si no coincide, hay que aflojarlo, ponerlo en el centro y volverlo a apretar. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si yo lo vuelvo a tope para un lado, vuelvo a tope para el otro y me da 4 vueltas exactas el volante, vamos a hacer número redondo para que se entienda, tengo que volver para atrás exactamente 2 vueltas. Ahí el volante tiene que quedar derecho. Si queda torcido, por ejemplo así, tengo que sacarlo, correr el estriado a su posición y volverlo a... Porque ¿qué pasa? Si el volante no está justo en el centro de la cremallera, vamos a tener más giro para un lado que para el otro. Y con esto corremos riesgo de dañar la homocinética. Bueno, acá ya tenemos todo montado sobre el vehículo. Está pegado, ven, con los imanes solamente. Y acá se ve que tenemos un desvío bastante importante. Así que vamos a tener que corregirlo. No sé si se nota en el video, pero tenemos un desvío, ¿ven? Ahí se mueve la línea, debería estar más o menos ahí y está desviado como está ahí. Así que bueno, vamos a corregir eso. En la parte de atrás está agarrado el espejo con el imán, como mostramos hoy, y no tiene mucha más ciencia. Bueno, a ver, de este lado también tenemos más o menos el mismo nivel de desvío. No sé si se nota el láser en la cámara, pero bueno, ahí se ve. Y arriba tenemos el nivel de burbuja que nos da una idea del estado de la comba, que se ve bien. Bueno, voy a repetir la última toma porque con la luz del sol en el video no se veía bien. Acá vemos que se proyecta la línea, allá vemos el espejo. Ahora que está un poquito más oscuro se ve bien. Bueno, y ven cómo se mueve la reflexión. Yo lo que estoy haciendo ahora es mover el volante apenas para un lado y para el otro. Ven que el movimiento de la rueda es imperceptible, pero la línea se mueve bastante. Eso es lo que nos va a dar la precisión. Bueno, listo, ya hicimos los ajustes necesarios para que quede bien alineada. Ya tenemos todo guardado en nuestro maletín. Y bueno, les quería hacer una aclaración. El método que yo usé de usar de referencia las ruedas traseras se puede usar porque en este caso tenemos un eje rígido único, que no hay posibilidad de que las ruedas se desvíen para ningún lado, salvo que esté el eje doblado. Entonces es una buena referencia, pero en el caso de algún auto con el eje trasero con suspensión independiente, como puede ser por ejemplo un Fiat Uno o algo así, que hay mucha posibilidad de que las ruedas traseras estén despatarradas, lo que se puede hacer es esta misma barra que usamos para calibrar el equipo,
cruzarlo en la parte de atrás del chasis buscando referencia fija sobre el chasis. Yo normalmente lo que hago es agarrarlo con escuadras magnéticas y poner los espejos directamente sobre la barra. Es mucho más sencillo también y más confiable. Bueno, espero que les haya gustado mi método, que les haya gustado el video y hasta el próximo video.